Vamos a comenzar con el cierre de con la mesa 3 de este octavo encuentro de catalogación y metadatos. Y como dice el doctor Martínez, hay dos cosas en esta vida que empiezan puntuales: la corrida de toros y cuando se presentan estas ponencias de encuentro de catalogación. Vamos a presentar brevemente algunos datos curriculares de nuestros colegas que van a presentar las ponencias. Inicialmente, vamos a comenzar con el maestro Jorge Alberto Mejía Ruiz. Él es jefe del Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Entre sus temas de interés son la catalogación y los encabezamientos de materia, y ha impartido cursos sobre catalogación, RDA, control de autoridades, entre otros temas. Asimismo, tiene publicaciones al respecto. La maestra Catalina Pérez Meléndez, que anteriormente dio su conferencia, y bueno, ya adelantaron su currículum. La siguiente mesa, la siguiente ponencia será encabezada por el maestro Jorge Octavio Ruiz, quien es estudiante del programa de doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM y cuyo trabajo de investigación está realizando sobre acceso abierto y las humanidades digitales. Actualmente labora en la Coordinación de Humanidades de la UNAM y en el Sistema de Información Académica Humanindex de esta. Lo acompañará el doctor Felipe Martínez Arellano, conocido por todos nosotros, doctor en Educación Superior por la Universidad Estatal de Nueva York, es secretario técnico del Sistema de Información Académica Humanindex, fue director del entonces CUIP, es docente y actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, así como investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. La última mesa con la que cerramos será presentada por la maestra Rosenda Ruiz Figueroa, cuyo ejercicio profesional ha estado referido a la planeación, la organización y el desarrollo y administración de bibliotecas, entre otros grandes temas. Ha laborado en diferentes instituciones como la UNAM, el Colmex, la SEP y el ITESM. Actualmente es vicepresidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Bibliotecarios. La acompañará la maestra Elena López Zamorano, maestra en Gestión de la Información por la Universidad de La Habana, del 2004 al 2014, bibliotecóloga y catalogadora del Sistema Nacional de Bibliotecas de la UNAM, colaboró en la biblioteca de la UACM, de la Autónoma de la Ciudad de México. Ha trabajado en la Biblioteca Digital de la Cátedra UNESCO y actualmente coordina es coordinadora operativa del proyecto Ciberciencia en Infotec. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la primera ponencia, cuyo título es RDA y el control bibliográfico de recursos electrónicos en Libro UNAM, avances y problemáticas. Por favor. Gracias. Bueno, como parte del trabajo relacionado con la mesa anterior de lo que mencioné, esta otra situación de las colecciones de recursos electrónicos que están en Libro UNAM. Y bueno, nosotros vamos a comentar dos cuestiones particulares. Sería, por mi parte, yo voy a dar un poco del marco referencial y la asimilación del marco teórico, y en el caso del maestro Jorge Alberto, bueno, va a hablar de los avances y de la problemática a la que nos enfrentamos. Cotidianamente nosotros hemos identificado al libro electrónico como eso, un libro electrónico. Sin embargo, bueno, pues es dentro de una categoría general, se puede considerar un recurso electrónico, y en RDA, bueno, la definición ahora más global es recurso digital. Ahora, ¿cómo son estos libros electrónicos? Bueno, les llamamos libros electrónicos a aquellos que están en una plataforma que contiene un portal electrónico con un sistema de búsqueda muy particular de cada plataforma, en el cual está contenido una visualización de un texto. La visualización puede estar en HTML o puede estar en PDF, EPUB, depende de la plataforma. Ahora, el crecimiento de la colección de libros electrónicos ha sido inmenso. Digamos que a partir del 2003 se generó la colección, pero considerando cantidades a partir del 2008, estoy hablando de las cantidades que se van asimilando, las que vienen ahí en la pantalla. En el 2008 se adquirieron 427, pero si ustedes notan, en el 2011 estamos hablando de 205.629 registros que se añaden.
Aquí está la colección Evo, de lo que mencionaba hace rato. En el 2014, bueno, ahorita la cuenta va en 14,300 registros que se agregaron este mismo año. Entonces, nos da un total más o menos aproximado de 245,000, sin contar aquellos que son de recursos de suscripción. Entonces, es una colección que está creciendo. Ahora, nosotros sabemos que RDA es una nueva forma de pensar y de representar. Aquí estamos dejando una imagen que está considerando una transformación. ¿Cuál es esa transformación? Bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a describir características físicas, ¿no? Aquí tenemos las meninas, ¿no?, de Velázquez, pero arriba tenemos otro tipo de representación, una representación abstracta. A lo que quiero llegar con esto es de que nosotros tenemos que pasar de una representación física a la esencia de esto que tenemos de manera física, que son las entidades, ¿no? Y aquí estamos haciendo una división en la cual hacemos una analogía de las tareas del usuario con las actividades que debe de llevar a cabo de manera teórica, digámosle de alguna manera, el catalogador. En este caso, lo más importante para el usuario de los recursos electrónicos es seleccionarlos y obtenerlos, ¿no? Eso es como que lo más importante. Sin embargo, para nosotros también necesitamos identificar las entidades que ya se han mencionado anteriormente y identificar los atributos de esas entidades y establecer las relaciones. Esas serían las grandes pautas. ¿Cómo hemos implementado RDA? Bueno, las mismas características de los recursos electrónicos nos han llevado a transformar ciertos aspectos que se tomaron en cuenta antes de que se implementaran las RDA. ¿Qué quiere decir esto? Se tomaron las iniciativas de otras comunidades que estaban en la misma situación en la que las RCA no respondían totalmente en el momento antes de que se realizara la actualización del 2003, por ejemplo, 2008, algunos elementos que no había manera de cómo hacerlos, ¿no? Pero ahí estaba, el recurso había que describir esos atributos que presentaban, ¿no? Y uno de los, digamos que de los aspectos importantes para nosotros y que retribuye para la implementación es la política de la descripción por manifestación. Nosotros no realizamos registros neutros, o sea, la descripción de impreso y electrónico, sino por el mismo control bibliográfico que era importante, se decidió hacer una descripción por cada manifestación. Se hacía uso del designador general de material y bueno, otros datos que voy a mencionar. A partir del 2012, con procedimientos globales, se empezaron a hacer algunos cambios. Ante todo, se definió los elementos núcleo y aquellos elementos adicionales que no son parte del núcleo que nos menciona RDA. Se reemplazó la designación general de material con cambios globales y se actualizó la plantilla de codificación, que no estaba completa considerando esos elementos, ¿no? Otra cuestión que logramos avanzar o iniciar es el uso de los títulos preferidos, que antes pues nosotros estábamos limitados a usar los títulos uniformes en ciertos materiales, ¿no? Ahora sí estamos considerando usar los títulos preferidos. La otra parte que en este caso, en este año, bueno, pues seguimos con la actualización de la plantilla, de la codificación, la ampliación de las políticas y el uso de designadores de relación, que ustedes van a saber más de esto en otras ponencias de los compañeros de la DGB. El núcleo de RDA, bueno, básicamente es una analogía lo que tenemos de las áreas, que ya estamos acostumbrados, ¿no? El título, la mención, la designación de edición, los datos de publicación y bueno, aquellos que se convierten en elementos condicionales, ¿no? Si no existe el dato de publicación, entonces nos vamos a otros elementos que pueden identificar a la manifestación, ¿no? La mención de serie, el identificador de la manifestación, el tipo de soporte y la extensión. Ahora, RDA no nos dice que
los términos de disponibilidad, las restricciones de acceso y el localizador sean elementos núcleo. Sin embargo, nos da la flexibilidad de agregarlos como elementos adicionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque las características de nuestros recursos electrónicos lo ameritan, ¿no? Entonces, para nosotros, aunque no sean como núcleos, sí se convierten como parte de nuestra base. Y hay otros elementos, en este caso que serían los metadatos adicionales para identificar la colección y su distribución. ¿Cuáles son estos? Bueno, las restricciones de uso para informar al usuario. A veces necesitamos hacer cambios en los URLs porque es una problemática que no es constante, pero sí llega a suceder que la plataforma deja de existir, cambia de servidor, etcétera. Entonces, se tienen que hacer los cambios, no se reemplaza, sino que se van sumando los enlaces. Otra cuestión que no queda claro con RDA es la identificación de las plataformas, los paquetes y los servicios en línea, ¿no? Toda esa información administrativa que se va sumando con la adquisición, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de unas 20 plataformas con las que adquirimos. Entonces eso significa que esa información también se necesita tener controlada para la adquisición, ¿no? Espero que en el video puedan ver mejor el registro, aquí no se aprecia bien. Otra característica que sí estamos, bueno, vaya, pues así son las cosas, ¿no? La tecnología no nos permite mapear el registro por entidades, sino como registro bibliográfico bajo este diseño que se implementó para responder a las tarjetas catalográficas, ¿no? Entonces eso es obvio. Pero nosotros ya estamos identificando las diferentes entidades, ¿no? La manifestación, el tipo de contenido, tipo de soporte, las restricciones de acceso, términos de disponibilidad y la plataforma que distribuye, nosotros lo agregamos en una etiqueta 720. La 720 es para elementos adicionales que no están controlados, ¿sí? En el control de autoridad. También para nosotros es importante, una cuestión es el núcleo para la manifestación y la otra es los elementos básicos para representar la obra. Por ejemplo, les decía que hemos llevado a cabo ya los cambios para los títulos preferidos. Uno que ya se ha trabajado bajo el control de autoridad es para Don Quijote de la Mancha, ¿no? Ahí tenemos las variantes y la documentación de dónde tomamos las variantes, ¿no? Entonces tenemos el título de la edición original y los títulos, digamos que a veces suceden de forma esporádica, ¿no? En ediciones, pues no sé, de bachillerato, etcétera, ¿no? Don Quijote, ¿no? O a veces el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, esas serían las características que se tendrían que considerar para el núcleo de obra. Para el núcleo de expresión, bueno, pues es necesario indicar el tipo de contenido y la lengua de expresión. El tipo de contenido, en este caso, tenemos una 336 para palabra hablada. Este es un recurso electrónico en un CD, que es un audiolibro. Entonces nosotros estamos agregando el título preferido, que en este caso es el título original de la obra, y la expresión, que en este caso es el español. Acá también, en la codificación de la 041, estamos agregando la información, ¿no? Y bueno, por otra parte están los flujos de trabajo, que eso es otra cuestión que va a comentar sí. Ya nos hicimos bolas. Bueno, dentro del trabajo que estamos realizando, estas son la parte de flujo de trabajo que hemos ido llevando a cabo, ¿no? En estas diferentes etapas que, bueno, se van desarrollando y que nos van diciendo RDA que vayamos estableciendo para el trabajo que vamos haciendo, ¿no? No las quiero leer todas, entonces, pues es identificar, registrar la información relativa a la adquisición, etcétera, ¿no? Entonces, todas las etapas que vamos señalando en RDA, pues, es parte de lo que vamos trabajando, aunque no estamos trabajando en lo particular algunas de ellas, ¿no? Entonces, al final de todo esto, como ya lo señalaba Catalina, llegamos a esta parte donde ya vamos señalando o vamos encontrando que, aunque estamos codificando a través de un MARC,
podemos identificar también estos diferentes elementos, ¿no? La identificación de la manifestación, la obra, la expresión, etcétera, ¿no? La fuente de adquisición, la forma del recurso y las relaciones. Esta es una parte que también vamos a hablar más en otra exposición, pero esta parte de las relaciones, que es ya lo que estamos entrando, ¿no? Las relaciones entre obra y expresión con designadores de relación para esos campos, en el subcampo I, ¿no? Y en cuanto a la parte pues ya divertida de todo este trabajo, llegamos a esto, ¿no? ¿Cuál sería el ideal en el que estamos trabajando, con el que estamos recibiendo registros de parte de un editor de libro electrónico, un proveedor de materiales electrónicos, ¿no? Tenemos dos formas diferentes. Una es trabajar por copia, que es cuando el editor, el proveedor me está enviando un registro con el que voy a trabajar, lo voy a convertir, lo voy a transformar de acuerdo a mis políticas y a mis necesidades y lo voy a poner ya en mi catálogo. Y el otro punto con el que estamos trabajando es creación de metadatos, porque tenemos proveedores y como señalaban hace un momento, no en todos los casos tenemos gente de catalogación que nos esté proveyendo un registro que pueda aprovechar. En este caso estamos tomando de los proveedores una lista en Excel y a partir de esos datos estamos generando un registro. Para trabajar esta información lo trabajamos con este software, se llama MarkEdit, es un software libre, cualquiera puede utilizarlo, la parte importante es empezar a trabajar con él, familiarizarse y después pues se van facilitando esta parte del trabajo, ¿no? Entonces, en el primer caso, cuando estoy trabajando con una catalogación por copia, del lado que tienen derecho de su pantalla, pueden ver el registro que yo recibo con ciertos elementos que yo no voy a utilizar, como son números normalizados, la parte de las 300 que vienen en inglés o vienen abreviadas, son cosas que a través de MarkEdit estoy trabajando, es información estructurada. Al hacer información estructurada, lo que puedo hacer es reemplazar. Es como cuando estoy trabajando en un texto. Tomo un texto que viene en inglés y lo reemplazo, ¿no? Para al final formar el registro que están viendo en azul, en donde ya estoy cambiando términos, estoy agregando etiquetas y estoy quitando otras, ¿no? En el segundo caso, cuando estamos trabajando con información de un proveedor, cuando no me envía un registro MARC, lo que le pedimos es, por ejemplo, una hoja de cálculo. Este es un Excel, pero está estructurado. Al estar estructurado, lo que me permite es hacer un reemplazo o generar un registro con MarkEdit, genero un registro como es el que ustedes ven en la parte de abajo. Esa parte es un registro básico, todavía no lo he subido a mi sistema, lo estoy trabajando por fuera, todo esto lo trabajo hacia afuera, en donde, bueno, esto ya lo convertí a ese registro básico, en donde tengo ciertos elementos que me dio el proveedor, que le estoy pidiendo, donde está pues simplemente el título, el autor, el año de la edición, y obviamente la liga de donde voy a sacar la información. Eso ya se convirtió en esta parte, en el registro, y al final tengo también que agregar esos otros elementos que mi política de catalogación establece y necesita, ¿no? Entonces, como ven, aquí ya es un registro más, es el mismo registro, pero ya se le agregaron otros elementos que necesitamos para antes de subirlo esta información a nuestro sistema, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos muchas más etiquetas, pero aquí, por ejemplo, todavía no tengo normalizado la forma del nombre, no tengo temas, no sé, básicamente, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué es el siguiente paso? El paso que necesitamos después es la intervención del catalogador. Aquí, en los pasos anteriores, todavía podemos hacerlo. Una sola persona puede trabajar este archivo, trabajarlo en bloque, generar el registro, este registro lo subimos y es en este momento cuando interviene el catalogador. Porque el catalogador tiene que establecer, verificar la parte de los nombres contra nuestras autoridades. Aquí ya tenemos una autoridad en donde ya le estoy poniendo la fecha de nacimiento, ya les estoy poniendo la designación de la función que está desarrollando, ya le agregaron los temas,
y otras informaciones que necesitamos para nuestro registro, ¿no? Entonces aquí es donde interviene el catalogador y le damos forma o esa calidad que necesita el registro, ¿sí? Con esta parte, bueno, pues es donde ya damos de alta el registro. En las partes anteriores todavía no lo dábamos de alta. En esta parte es cuando ya el catalogador lo revisa, hace control de calidad y se libera el registro para que el usuario lo pueda consultar. Una parte importante de todo esto es que estamos hablando de tiempos y dinero. ¿Por qué? Porque hay colecciones que se compran como una suscripción. Entonces, mientras yo no ponga el registro en servicio, es tiempo y dinero que se está desperdiciando porque el usuario no tiene el acceso. Entonces, para nosotros es importante trabajar esto en bloque, se sube en bloque, damos el acceso al recurso y después entramos a cuestiones de control de calidad del mismo. Sí, todo este trabajo, pues como saben, antes usábamos las reglas de catalogación en papel, ahora ya tenemos actualmente el RDA Toolkit. Dentro de esto hemos establecido y hemos ido registrando todo este trabajo que hemos ido desarrollando. Ahí lo vamos estableciendo y vamos marcando cómo hemos hecho todo este trabajo, ¿no? Finalmente, bueno, pues ¿qué tenemos que considerar? Por un lado, tenemos que darle un continuo evaluación de mis registros de los proveedores, cómo me envían la información, como lo señaló Catalina. Está también el trabajo que tenemos que hacer para ver cómo vamos a describir, qué elementos necesito y demás. Como ya les señalamos, pues tenemos toda esta documentación que valida el trabajo que estamos realizando. Y también tenemos la parte de que, bueno, pues todo esto no sirve, o de repente hacemos cosas para nosotros, pero no lo hacemos para el usuario. Entonces es importante también que esto que estoy implementando se vea y funcione tanto en el OPAC o como en nuestro caso que estamos implementando ya el uso de del descubridor para el UNAM. ¿Sí? Y finalmente está la parte de la comunicación entre las bibliotecas y nosotros, que ustedes saben, bueno, nuestro sistema son 134 bibliotecas y de repente no tenemos esta comunicación o la biblioteca no nos avisa de si ya no se ven los recursos o si tiene algún problema. Entonces es importante también la comunicación entre quien está adquiriendo y nosotros que estamos haciendo la descripción y el acceso a estos recursos. Y bueno, eso es todo. Y ahí está nuestro blog y el punto de contacto, ¿no? Gracias. Les agradecemos al maestro Jorge Alberto Mejía y a la maestra Catalina Pérez. Y bueno, una mesa muy interesante que nos pone de manifiesto cómo la norma RDA, en función de la aplicación para la visibilidad de información, bueno, trabajado en el contexto bibliotecario y esta problemática que representan los recursos digitales y multimedia en función de la visibilidad de esta información y cómo, bueno, los sistemas también se van adecuando a los contextos y los bibliotecarios van trabajando en torno a estos sistemas. Seguimos con la mesa del maestro Jorge Ruiz y el doctor Filiberto Martínez, metadatos y repositorios institucionales. Por favor. Muy buenas tardes. Gracias por todavía estar despiertos. Esta ponencia la realizamos el doctor Martínez y su servidor, pensando en esta parte de la creciente explotación que hay de metadatos, la creciente demanda de repositorios, y hay un control desmedido de toda la información que se genera en la web y toda esta que se va cruzando, se va obteniendo, etcétera. Entonces, bueno, partiendo de esto, nosotros centramos este trabajo respecto a los repositorios que se generan desde la óptica del acceso abierto. Entonces, para comenzar esto, vamos a ver qué es el acceso abierto. Ya no consideren esto como un nuevo modelo. Más bien ya es un modelo de difusión de productos científicos y que estos promueven el acceso a lo que es la producción científica académica que se genera en instituciones tales como universidades, instituciones académicas y que son trabajos de investigación. Ahora bien,
el conjunto de estas nuevas colecciones científicas son difundidas como en la web, como yo les comentaba en un inicio. Toda esta información, todas estas colecciones llevan metadatos, llevan cierto tratamiento, y todo esto anda de un lado a otro en la web. Esta misma investigación, esta misma producción académica, bueno, permite darle difusión a lo que se realiza en las instituciones académicas como las universidades, vuelvo a repetir, y permite tener una visibilidad de qué se está realizando en estas mismas dependencias. A su vez, esta misma visibilidad, esta misma distribución de información que hay de los productos científicos permite generar más conocimiento, y estas llegan a otras comunidades académicas que reutilizan esta información y desarrollan más productos académicos. Y bueno, pues ahí tomamos en consideración la definición de Peter Subert, que es el gurú del acceso abierto. ¿De dónde viene el acceso abierto? Bueno, brevemente les puedo comentar que hay 3 declaraciones que surgen por ahí principios de la década del 2000. La primera es en Budapest, en la cual se centra y se genera un documento en donde el libre acceso tiene que ser a toda la literatura. Cualquier usuario puede descargar, copiar, imprimir y distribuir. Esta fue la primera declaración y la primera signo para apuntalar lo que es el acceso abierto y cómo lo conocemos en este momento. La segunda declaración se origina a raíz de la reunión que hubo en Bethesda, en Estados Unidos, en el 2003, donde científicos y editores crean estrategias para lo que es el acceso abierto. Todo mundo cree que el acceso abierto es gratuito. El acceso abierto no es gratuito. El acceso abierto es libre, pero no gratuito. Entonces, bueno, allí empiezan a definir estas pautas. Y la tercera, que es la Declaración de Berlín, en esta reunión, en el 2003, se promueve el Internet como una herramienta de difusión de todo este conocimiento que les he venido comentando. ¿Cómo se accede a la producción académica y a toda esta información que está en acceso abierto? Por 2 vías. La vía dorada, que es simple y sencillamente la producción de revistas que son en acceso abierto, la cual tiene los mismos procedimientos, la misma revisión por pares, los árbitros, la misma manera en cómo se evalúan los artículos para que estos se publiquen en un número, en una revista. Es decir, si estamos considerando que las publicaciones en acceso abierto no tienen ninguna calidad, pues déjenme decirles que no es cierto. Realmente sí tiene un nivel de calidad y sí tiene cierta rigurosidad para que se publiquen estas revistas y a su vez estos mismos artículos. La segunda vía que nos compete ya con este trabajo, que son los repositorios, es por medio de la Vía Verde. La Vía Verde es un depósito de documentos de estos mismos trabajos académicos que se generan en las instituciones académicas, en universidades, y estos repositorios son accesibles a todos los usuarios, tanto dentro de la misma institución como fuera de esta. Partiendo de esto, bueno, estas colecciones de los repositorios, tenemos aquí no es organización de información o organización de datos. Vemos todo el cúmulo de información que se genera de manera digital, allí arrumbada, y bueno, están las 2 vías, ya les comentaba, la vía dorada, que es por medio de estas revistas, estos artículos que pueden encontrar aquí. Algunos de estos artículos están en revistas de suscripción. Recuerden que algunos investigadores publican en revistas donde hay grandes índices, y estas revistas obviamente son por suscripción, ¿sí? Entonces, bueno, ahí va este cúmulo, pero dentro de la parte de estos artículos que pueden liberarse o que pueden dejarse en acceso abierto posteriores a la publicación de una revista, de un artículo o de un número como tal, son los artículos en retrospectiva, que estas, bueno, pues ya no están en embargo, las liberan los grandes proveedores de información, que las liberan, las dejan en acceso abierto, y bueno, estas vienen a formar parte de lo que es un repositorio, es una parte de la colección. A su vez también las revistas de acceso abierto, como vuelvo a comentar, que es la vía dorada, todas estas revistas que se publican en acceso abierto, con árbitros, con evaluadores, con rigurosidad, forman parte también de estas colecciones dentro de nuestro repositorio. Y bueno, dentro de estos repositorios, y lo comentaba en la lámina anterior, es la vía verde o el acceso verde para consultar este tipo de colecciones. Entonces, bueno, dentro de estos repositorios nosotros podemos encontrar artículos, capítulos de libro, ponencias, tesis, informes, etcétera, distintos tipos de materiales. Según el Open Door o el directorio de repositorios en acceso abierto, las colecciones que integran o lo que más se identifica dentro de las colecciones entre los repositorios es los artículos.
son los que tienen la gran cantidad o el gran número de publicaciones dentro de estos materiales. En segundo lugar se encuentran algunas tesis, se encuentran libros, capítulos de libro, etcétera, todo este tipo de documentación. Cabe mencionar que todo esto es en acceso abierto, vuelvo a insistir. Otra gráfica que nos muestra el directorio de repositorios en acceso abierto es el crecimiento, cómo se ha dado a nivel mundial durante del 2006, donde se empezaron a generar los primeros repositorios, hasta el crecimiento en 2014. Como ustedes pueden ver, todo el mundo habla de repositorios, que sí tenemos ya bastantes repositorios, que hay mucha luz verde para los repositorios, que existen demasiados repositorios. Pues como pueden ver aquí, el crecimiento ha sido moderado. No ha habido un crecimiento tan drástico, sino desde el principio, desde 2006 hasta mediados de 2006. Allí sí ha habido un incremento mayor, pero de ahí ha sido muy considerado el crecimiento y bueno, pues obviamente podemos decir que no es como nos lo platican la generación de repositorios. Y hablando de repositorios, bueno, pues ¿qué es un repositorio? Ustedes me estarán preguntando. Pues obviamente es un sistema de información que compila, reúne, divulga y difunde y permite el acceso a toda la producción intelectual y académica, como ya lo comentábamos, que se genera en una institución o que a su vez estos mismos repositorios que son producidos con esta misma información pueden ser también de corte temático para una disciplina. Este mismo repositorio lo que hace es recopilar, administrar, difundir y preservar la producción documental de manera digital y que es generada nuevamente por las mismas instituciones a través de la creación de una colección, la cual debe estar organizada. Porque muchos de los repositorios y de la información que se encuentra en ellos, muchos de ellos no está organizada. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, que debemos de considerar para llevar a cabo que estas colecciones digitales estén de alguna manera organizadas. Y una de las maneras para organizar estas colecciones es incorporando estos protocolos de interoperatividad, que de hecho Marta en la primera mesa en la mañana comentaba algo sobre esto, y con este tratamiento que se les da a los documentos, pues se garantiza lo que es la función y el acceso a estos recursos. Bueno, ya vemos de dónde provienen estos repositorios, de la parte del acceso abierto que contienen, pero bueno, ¿cómo nosotros vamos a crear un repositorio? ¿Qué debe de contener este repositorio? Entonces, para esto nos llevamos a la tarea de que consideramos 5 puntos muy importantes o 5 elementos que deben incluir. El primero de estos es el recurso, ya lo decía yo, las colecciones, la producción que se genera en una institución académica, en una institución como tal. Y el segundo de estos es los esquemas de metadatos, por los cuales, bueno, nosotros vamos a poder identificar, poder recuperar, poder cosechar y poder distribuir este tipo de información dentro de lo que es la web. El protocolo de interoperatividad, que es los metadatos, pero a su vez cómo estos metadatos se les puede dar este tratamiento para la cosecha y para la recolección de estos mismos metadatos. El software que se va a implementar para echar a andar este mismo repositorio y qué tipo de servicios nos va a dar nuestro repositorio. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de esto, vamos a centrarnos en esta parte. Y entonces, primeramente, esquemas de metadatos. Existen diferentes esquemas de metadatos, ya lo vimos aquí en la primera mesa, y por mencionar algunos, está el Dublin Core, está lo que es MARC, está MODS y está lo que es LOM. Pero el más conocido o el que más se ha manejado para este tipo de colecciones digitales o documentos digitales es el Dublin Core. El Dublin Core utiliza estos, son 20 y tantos elementos lo que integra el Dublin Core, pero bueno, aquí mostramos los 15 que son los más utilizados o los que más se han considerado para empezar a generar estos metadatos de toda esta producción. Entonces, en la parte derecha de su pantalla se ven los elementos de Dublin Core como están compilados conforme al contenido, conforme a la propiedad intelectual y a la creación e identificación. Estos mismos 15, bueno, pues están aquí listados de su lado izquierdo. Partiendo de contar con metadatos para el registro de estos, de la producción, y que estos a su vez estén en la web y se intercambien por esta vía,
obviamente necesitamos un protocolo de interoperatividad. Este protocolo de interoperatividad es el OAI-PMH. Este protocolo permite el acceso y el intercambio y la cosecha de estos metadatos, ¿sí? Entonces, no nada más es metadatear, sino también hablar el mismo idioma para que nosotros podamos cosechar y podamos intercambiar esta serie de metadatos de estos productos académicos que contienen nuestro repositorio. ¿Cómo funciona el OAI-PMH, este protocolo? Bueno, obviamente los proveedores de datos, que pueden ser de su lado derecho, los repositorios, las bibliotecas, los museos, los archivos, fototecas, etcétera, que son los data providers, generan metadatos con base a este mismo esquema, con base a este protocolo, generan estos metadatos. Inclusive también son compatibles con Dublin Core. Dublin Core y OAI-PMH son compatibles, entonces se utilizan estos esquemas. Y después los proveedores de servicio, como podríamos ser nosotros como repositorios, bueno, los service providers cosechan estos metadatos y aprovechan las bondades del OAI-PMH como con base a lo que son los servicios de acceso, y con esto vamos a determinar qué tipo de servicios va a ofrecer nuestro repositorio. Pero teniendo en consideración todo esto, englobando toda esta parte, toda esta información, todos estos metadatos, bueno, ¿cómo vamos a implementar estos metadatos en un repositorio? Hablábamos de los repositorios y el descontrol que hay de información dentro de todo esto. Entonces, obviamente, esta implementación de metadatos tiene que partir desde la ampliación de los esquemas de metadatos. Si ustedes vieron los 15 elementos que se consideraban para el Dublin Core, bueno, pues obviamente están muy genéricos para adecuarlos a ciertos productos académicos que incluyan en nuestro repositorio. En este caso, consideramos dos productos importantes que son los artículos que se generan en las dependencias, como pueden ser los artículos o las tesis. Estos productos académicos, bueno, obviamente en Dublin Core tenemos que el título, podemos identificar en Dublin Core el título, el coautor, pero a su vez no identificamos un título de revista. O sea, no identificamos dónde podemos registrar este tipo de, el nombre de la revista dentro de este producto que son los artículos. A su vez, en Dublin Core también podemos identificar que se puede registrar el título, se pueden registrar los autores. Recuerden que esto es en la parte de la etiqueta de creadores, pero no podemos incluir o no podemos identificar dónde podemos asignar el grado académico. Por ejemplo, la institución donde fue presentada, donde fue publicada esta misma trabajo recepcional. Y bueno, pues obviamente el año, la fecha, etcétera. Entonces, bueno, debemos de identificar a ciencias ciertas, debemos de ampliar este esquema de metadatos, no nada más limitándonos a todo esto, sino también nosotros cuáles son los que podemos incorporar para todos estos metadatos. Ahora bien, debemos de recurrir a esta implementación, a esta ampliación de metadatos, pero también debemos de partir de que los esquemas de metadatos no nos dicen cómo vamos a registrar la información. Es decir, te dicen, aquí va el creador, aquí va el título, aquí va, etcétera, pero no te dice exactamente el esquema, de qué manera registrar la información. Por lo tanto, bueno, pues obviamente tenemos que echar mano de estándares y normas de descripción para cada metadato. Entonces, en este caso, pues recurrimos a las RCA2 y a las RDA, para la cuestión de la descripción o en dado caso si van a ser puntos de acceso para nuestros mismos metadatos. Y en el caso de los temas que se le van a asignar a todos estos materiales, a todos estos productos, bueno, pues son nos podemos respaldar por tesauros, por encabezamientos de materia. Por lo tanto, nosotros debemos de conceptualizar bien nuestros metadatos, los metadatos que vamos a incluir para toda nuestra producción. Debemos definir bien cuál va a ser el alcance para el contenido de estos mismos metadatos en cada uno de los productos académicos que estén dentro de nuestro repositorio. Y a su vez también el registro de metadatos de manera correcta. Acuérdense que los investigadores pueden hacer autoarchivo y ingresarlo directamente a nuestro repositorio. Lisa Furuboten en la mañana hablaba sobre formularios que tenían que llenar los alumnos y no importaba que fueran catalogadores y todo esto. Bueno, sí, obviamente se pueden hacer de esta manera, trabajarlos, pero también debemos de tener un control para todo este tipo de formularios, ¿no? No nada más registrarlos por registrar, pero sí llevar un orden para todo esto. Ahora bien,
Estos metadatos o esta información que vamos a ingresar en nuestros productos académicos, pues tenemos que definir a ciencia ciertas estos metadatos y cómo se van a utilizar. Si estos metadatos que nosotros vamos a implementar van a ser para la descripción de un producto, de un material, o van a ser parte de un punto de acceso para recuperarlos dentro de nuestro repositorio. Entonces, si nosotros vamos a implementar estos metadatos para la implementación de puntos de acceso dentro de nuestros materiales para estos metadatos, entonces vamos a tener que echar mano de la creación de catálogos de autoridad. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que generar catálogos de autoridad de autor, de tema, de título, de revista, de editorial e inclusive de institución, en dado caso de que esta sea una editorial. Ahora bien, ya para finalizar, nuestros servicios. Bueno, en nuestro repositorio, ¿qué tipo de servicios va a dar? Bueno, obviamente tenemos nuestras colecciones, tenemos nuestros metadatos, ya los describimos, ya los ampliamos, ya sabemos qué información y de qué manera vamos a registrar la información. Entonces, pues nuestro repositorio puede ser nada más inclusivamente de acceso. Es decir, utilizamos nuestros metadatos para describir y ahí está la información, ahí están los productos, podemos acceder a ella desde la web, desde el sitio web de la biblioteca, de la institución, y bueno, pues ahí están nuestros productos de investigación como tales. Pero también tenemos la otra parte que nuestro repositorio puede prestar otro servicio como la parte de indicadores. Estos metadatos pueden establecer relaciones entre otros diferentes metadatos, los cuales pueden generar indicadores. Entonces, nuestro repositorio no nada más es de acceso, sino que va a darle otras bondades a esta producción académica, a estos metadatos, y los cuales pueden generarse a partir de coautorías, algunas citas, relaciones con algunos proyectos nacionales, proyectos regionales, proyectos internacionales, y la relación que se puede tener entre instituciones y que se está generando. Entonces, todos estos indicadores pueden desarrollarse a partir de este establecimiento. Y bueno, el tiempo apremia. Espérame la última tarjetita. Y vamos a las conclusiones finales. Pues, vamos a puntualizar esta presentación, pues obviamente considerando que para llevar a cabo la puesta en marcha de un repositorio de estas características, ya lo vimos, se tienen que seleccionar los productos que lo van a integrar. Vamos a implementar o crear metadatos acorde a cada tipo de producto. Ya lo vimos ahí, el ejemplo de los artículos, el ejemplo de las tesis, pero no nada más eso. Puede haber otro tipo de manifestaciones, otro tipo de productos y, bueno, obviamente debido o dado al desarrollo tecnológico también debemos implementar ciertos tipos de metadatos para describir o para recuperar estos mismos productos. Tenemos que definir los metadatos a partir de este tipo de materiales, como ya lo comentaba, y finalmente tenemos que seleccionar qué tipo de software podemos implementar o podemos utilizar para la creación de nuestro repositorio. Lisa ya lo comentaba, a lo mejor DSpace, a lo mejor Greenstone, hay demasiados en la web y que bueno, podemos nosotros echar mano de estos, implementarlo directamente en nuestra dependencia. Pues, sí, será la siguiente ponencia. Pues muchísimas gracias, este es el trabajo que queríamos mostrarles. Le agradecemos al maestro Jorge Ruiz y al doctor Martínez por esta ponencia tan actual y tan acorde a nuestro contexto, ya que el movimiento de acceso abierto pues es propio de nuestro contexto y tiene estrecha relación, como nos lo acaban de explicar, con la organización de la información a través de los repositorios institucionales, a través de la vía verde que mencionan, y que bueno, a través de la estructura y la operatividad de todos estos repositorios, bueno, se pone de manifiesto el uso de metadatos en cuanto a la descripción, el uso y las relaciones que hay que establecer en ellos, y que como bibliotecarios hay que trabajar más a fondo en cuanto a estos contextos actuales. Muy bien, seguimos con la siguiente mesa, que es la maestra Rosenda Ruiz y la maestra Cristina Elena López, con la ponencia La organización de la información en el contenido de la nueva ley de ciencia y tecnología. Por favor. Les grito, así ya se oye bien. Como ustedes se podrán dar cuenta, creo que quedó muy bien estructurado la ponencia anterior con esta. Nosotros nos vamos justamente a la cuestión de aplicación, a lo que nos está diciendo la norma. Nuestra ponencia es la organización de la información en el contexto de la nueva ley de ciencia y tecnología. Como seguramente muchos de ustedes saben, la ley fue modificada en el mes de mayo de este año, en el que se integró el capítulo 10, que se refiere específicamente
a la obligación de crear los repositorios institucionales y el repositorio nacional. En ese contexto, nosotros nos hemos dado a la tarea, ahí está. Nosotros nos hemos dado la tarea de hacer este análisis por las necesidades del trabajo que se está haciendo en Infotec, que es la institución a la que pertenece Cristina, y yo como en el trabajo de asesoría que les estoy prestando. Tenemos por un lado la parte de los repositorios institucionales, que tienen que trabajar en conjunto con el repositorio nacional, y obviamente aquí implica consistencia, interoperabilidad y calidad de los datos para lograr lo que dice la ley: acceso y recuperación eficaz y efectiva. Hay todo un contexto. Como ustedes pueden ver, primero está la Ley de Ciencia y Tecnología, hay una serie de leyes relacionadas, está el PCETI, que es el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, en el que también se señala la necesidad de crear repositorios institucionales. Es una de sus estrategias, son en 2 estrategias, esta lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos que analizar quiénes son los actores que intervienen en la creación de estos repositorios, la normativa para la organización de la información, y para nosotros en el centro está la organización de la información. Para un repositorio siempre en el centro está la organización de la información, y creo que estamos de acuerdo con los ponentes anteriores. Pero por supuesto, esto está en función del universo de usuarios a los que va a servir. Muy bien, entonces, nosotros hicimos el análisis de lo que establece la ley en relación con la organización de la información, y nosotros nos hicimos preguntas. ¿Qué? Pues son los repositorios. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué recursos de información deben estar ahí? ¿Para quién? ¿Qué es el universo de usuarios? ¿Quiénes harán estos repositorios? Los actores. ¿Con qué? O sea, las normas. ¿Y cómo? Los procedimientos. Y le cedo la palabra a Cristina. Buenas tardes. Voy a tratar de dar respuesta a estos cuestionamientos que ya les mencionó Rosenda. En el que tenemos básicamente lo principal que marca la ley, que es la creación de repositorios institucionales y la creación de un repositorio nacional con las características mencionadas ya por Rosenda. En el por qué tenemos 2 cuestiones básicas. En la ley se marca que los repositorios se harán para tratar o para intentar democratizar la información, en el sentido de que los recursos que se manejan ahí van a ser solamente los que se financian con recursos públicos, por lo tanto la sociedad adquiere como el valor de el ser propietario de esta información, puesto que son elaborados con recursos públicos. En el para qué, pues tenemos como los objetivos finales, que sería por una parte el fortalecimiento de la ciencia y tecnología en el país, y por la otra un impulso a la cuestión cultural. Y aquí notamos en el análisis una gran contrariedad, puesto que algunos artículos se enfocan más a la cuestión cultural y otros se enfocan más al desarrollo del país en cuestiones ya de ciencia y tecnología más aplicada. ¿En qué recursos? Está muy interesante y a diferencia de la ponencia anterior, que se maneja de una manera general, ya en la ley es muy claro el tipo de recurso que se va a incluir en los repositorios. Es muy importante que son versiones finales, ya fueron aprobadas, ya fueron revisadas. Bueno, básicamente de esta lámina, como lo pueden ver. El para quién es uno de los análisis más interesantes que encontramos Rosenda y su servidora, puesto que también es muy específico en cuanto a que van a ser estudiantes, profesores, investigadores, pero hay un parteaguas muy importante que sería la población en general. Dar acceso a la información de manera abierta a estudiantes que comparten ciertas características y habilidades, o a profesores que, aunque sean sus contextos diferentes, niveles educativos,
también comparten ciertas habilidades, ciertas formas de buscar la información, ciertas formas de llegar a recuperar esa información, pero ¿qué pasa cuando se abre el acceso abierto a un universo de población que van desde amas de casa, personas que tienen que son jóvenes, personas que son adultos mayores, personas que se dedican a actividades y ocupaciones muy diferentes, como puede ser un campesino, como puede ser un investigador de un área específica, porque también notamos que los investigadores se pueden dedicar a la astrofísica y hay investigadores que se pueden dedicar a la política poblacional, por ejemplo. Entonces, va a ser como importante tener en cuenta esta diferencia. ¿Quiénes lo harán? Aquí también tenemos algunas cuestiones que son muy definidas ya por la ley. El CONACYT encabeza la estrategia de desarrollar los repositorios, de operar y crear el repositorio. Las instituciones de educación superior y los centros de investigación van a ser quienes desarrollen los repositorios a nivel institucional. Tenemos a cierto tipo de investigador, cierto tipo de estudiante, que podrían ser de maestría, doctorado y postdoctorado, quienes van a hacer el depósito de los documentos, pero también la ley dice que puede haber una persona, un tercero, que haga este depósito siempre y cuando haya una autorización concreta. En la ley también se marcan la posibilidad de crear repositorios mediante redes. Esto tiene una implicación para la organización de la información muy importante. Creemos que si se hacen de manera aislada va a costar más trabajo la organización de la información. Sin embargo, si por disciplinas nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a normalizar, qué lenguaje documental vamos a utilizar tal vez para los investigadores y qué lenguaje vamos a utilizar para el usuario común, para un comerciante, para una ama de casa que esté interesada en algún tema de investigación a nivel nacional, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Tenemos el con qué. Aquí la verdad, Rosenda es un poco más experta, voy a tratar de decirles cómo. Tenemos la presencia de normas internacionales. Rosenda me comentaba que las normas ISO están muy focalizadas a ciertos aspectos, puede ser el almacenamiento, puede ser la recuperación solamente. Tenemos normas nacionales que también existen algún tipo de variante entre las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas, tienen peculiaridades ya muy precisas, y las normas técnicas, que aquí es donde todos nosotros entramos en acción. Tenemos que considerar aquí el tipo de usuario y, como les decía, tenemos, de acuerdo a la ley, un panorama muy diverso. En el cómo, tenemos primeramente las funciones, también ya están delimitadas en la ley. Tenemos el acceso abierto que está definido en la ley, son recursos financiados por el Estado, investigaciones financiadas por el Estado, perdón. Nos menciona que debe ser en una plataforma digital. En este caso sí se define que no va a haber pago, no va a haber suscripción y tampoco va a haber un registro. Esto sí nos causó pues un análisis, una reflexión más profunda, puesto que si se habla de diferentes tipos de usuarios, estamos pensando que a lo mejor se pudiera hacer búsquedas en un lenguaje para cierto tipo de personas y para otro tipo de población, como son los investigadores, que están acostumbrados a utilizar lenguajes más especializados. Tal vez valdría la pena como ahí establecer una categoría. Y una cuestión curiosa de la ley es que maneja que tiene que ser a través de una plataforma digital, pero no dice quién. Es uno de los artículos que no se refiere hacia un especialista en tecnologías de la información, un computólogo, no aclara quién. Sin prejuicio de ningún tipo de derecho de autor o de propiedad industrial. Y esto está muy relacionado con otro tipo de legislaciones, como es el derecho de autor, la ley de derecho de autor, o con cierto tipo de herramientas
y otras normas aplicables. Siguiendo el cómo, aquí, como les comentaba hace rato, los investigadores tienen la posibilidad de archivarlo ellos mismos o autorizar para que alguien más lo haga. Y aquí vemos algunos escenarios que pueden ser de manera separada o se pueden combinar. El creador o el autor se puede convertir, si solamente él hace el depósito, en organizador de la información. Otro de los escenarios es que haya una unidad delegada para organizar la información en colaboración con el autor. Tal vez sería un modelo híbrido, ciertos metadatos los puede llenar el autor y los otros alguna entidad. No se menciona que esta entidad sea la biblioteca o que sean los profesionales de la información, hay que tener mucho cuidado con esto. O puede ser una persona externa a quien se le delegue esta responsabilidad. En otro de los artículos se habla de la gestión del repositorio nacional por el CONACYT. Está claramente delimitado, sin embargo, no se especifica quién se va a encargar de la administración o creación de los repositorios institucionales. Se maneja de manera muy somera en cuanto se les adjudica a los centros de investigación y a las instituciones de educación superior, pero no llega a más. Y le cedo la palabra a Rosenda. El artículo que tienen en la pantalla nos parece muy importante porque aquí está, es el último artículo de la ley y conjunta la serie de los elementos que hemos hablado. Habla de políticas, de seguridad y sostenibilidad, de gestión y preservación, de normativa a nivel nacional, que esto es muy importante porque actualmente no existe ninguna norma a nivel nacional sobre repositorios, normas internacionales, que como ya se señaló, las normas internacionales son fundamentales, particularmente las de la ISO, en cuanto México es miembro de ISO desde su fundación y es miembro de número, es decir, opina y tiene el compromiso de usar las normas ISO, aun cuando sean voluntarias. Por otra parte está la interoperabilidad y dice, muy importante, y es lo que justifica el hablar de organización de la información en este contexto, garantizar la recuperación, autentificación y evaluación de la información. Ahora, les hablaba del PCITI, famoso, muy bien. Ahí está, en el objetivo 5, hay dos estrategias, la estrategia 5.2 y la estrategia 5.3 relacionadas con esta cuestión que estamos hablando. Particularmente en la línea de acción 5.2.2 habla de los mecanismos para que la sociedad tenga acceso abierto. Esto va de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología. Después tenemos en la línea de acción 5.3.1 habla de generar repositorios estandarizados de acceso abierto. Y finalmente habla de crear la infraestructura para la conectividad, ¿sí? Entonces, haciendo todo el análisis del que hemos hablado, a nosotros nos preocupa mucho el asunto de la consistencia, la interoperabilidad y la calidad de la organización de la información. Hay otros aspectos de interoperabilidad y de consistencia y demás, pero aquí nos estamos refiriendo exclusivamente a la de la organización de la información. Tiene que existir esto para asegurar el acceso a la información, como decíamos en la primera, ¿no? Si no existe esa consistencia, si no hay interoperabilidad, si no hay calidad de los datos, pues la ley, bien gracias, no sirve para nada. Entonces, en cuanto a las normas, primero, las normas deben ser de observancia obligatoria y aquí retomo lo que dijo Cristina sobre las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria, las normas mexicanas no son de observancia obligatoria. Eso es una diferencia importante, eso está establecido en la Dirección General de Normas y está establecido por la Ley de Metrología y Normalización. Tienen que estar perfectamente justificadas para que sean aplicables, tienen que ser resistentes al desarrollo tecnológico inmediato. A veces hacemos una norma y queda obsoleta en 1 año o 2. Asegurar la compatibilidad entre las normas,
también se tiene que evitar la sobrenormalización, porque luego queremos normar hasta el más mínimo detalle, si la letra es roja o es verde, y eso lo que trae es que no se cumplan las normas. También se tiene que pensar que estas normas sobre organización de la información deben ser elaboradas por especialistas en organización de la información. Y se tienen que considerar las diferentes modalidades de depósito. Si el asunto es que sea por vía verde y sea el creador el que registre, la norma es diferente a si quien registra es un catalogador. Entonces, lo que se tiene que hacer es garantizar el acceso a la información y la recuperación de los documentos. Esto es muy importante, la descripción tiene que ser precisa para que la entienda el investigador y le sea útil. Ya hablaban de los datos cartográficos. El especialista de esta área te dice que ese numerito que aparece en el mapa es fundamental. Al estudiante de prepa le vale gorro, ¿verdad? Entonces hay una diferencia y por eso nos preocupa tanto el asunto del universo de usuario. Si estamos hablando de que en el mismo lugar busca el especialista y también busca el estudiante de prepa o el estudiante de otra área que busca el mapa con otra finalidad, estamos hablando que tenemos que pensar cómo hacerle para que la información no se pierda, que sea recuperable para todos y que sea útil para todos. Bueno, entonces tenemos que tener los elementos indispensables de los que ya hablaban antes, de la interoperabilidad, tanto para el intercambio de información como para que se pueda buscar desde un mismo lugar en todos los repositorios. La medición de la calidad y para nosotros lo más importante es que sean normas incluyentes que respeten las diferencias de los usuarios y también de las instituciones y las comunidades de los creadores, porque la ley dice lo que está en la última línea: dar seguridad a la diseminación del conocimiento. Finalmente, no les voy a leer, pero estas son como consideraciones finales para nosotros. Las normas tienen que estar determinadas por el universo de usuarios, el rol de los creadores y los profesionales de la información, las características de los recursos de información y el marco normativo nacional e internacional. Y nosotros encontramos que la ley es precisa en unas cosas e imprecisa, omisa o confusa en otras. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en las normas que se tienen que hacer. En estos días se debe publicar los lineamientos generales para la aplicación de la ley. Se supone que es esta semana, contando los 180 días, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es ver qué traen esos lineamientos generales para aclarar esta parte que es imprecisa, omisa o confusa. Y finalmente, no, la siguiente. Ok, lo más importante para nosotros y que ya lo dijeron los anteriores, la organización de la información es el elemento central de un repositorio y por tanto el CONACYT debe considerar la organización de la información como su estrategia que va a permitir el acceso a la información. Gracias. Muchas gracias a la maestra Rosenda Ruiz y a la maestra Cristina Elena López. Pues básicamente importante esta última participación en cuanto al contexto legal político en el que la organización de la información tiene injerencia y en el que, bueno, algunos puntos a resaltar es claro, esta participación de bibliotecarios que debe ser en cuanto al establecimiento de repositorios institucionales, repositorios nacionales en vía verde, así como el interés por aquella socialización y cooperatividad en cuanto a lo que menciona la misma ley para trabajar en lo hecho por Redalic, la Tindex, el Fondo Aleph, el TEMO, etcétera, en materia de organización de información. Y bueno, el interés también por establecer los estándares para llegar a cabo esta visibilidad y recuperación a través de estos repositorios, de esas acciones. Finalmente, bueno, a manera, 3 puntos que yo quisiera comentarles para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que estamos casi en tiempo. Pues estaremos de acuerdo en que la evolución de la organización de la información es
es evidente. Cada vez más necesitamos trabajar como organizadores de la información en cuanto a la investigación y la praxis de esta en nuestros entornos bibliotecarios o en la trinchera en la que nos estemos encontrando. Segundo punto, considero que estamos encaminándonos hacia una máxima de la era de la información, en la que a través de las sesiones de la mañana, como las de estas últimas, cada vez más se perfila que la organización de la información deba ser elaborada, organizada para ser usada por los usuarios literalmente, ya que por años en la praxis de la organización de la información se han llevado a cabo medios para visibilizar esta información, pero para que sean usados y pensados y entendidos por nosotros los bibliotecarios. Y finalmente, bueno, estarán de acuerdo conmigo, nunca como antes la humanidad había tenido tanta información como la que tenemos ahorita, pero asimismo nunca habíamos tenido tanta necesidad por organizar esta a través de todos los medios y todas las acciones en materia de organización de información. Pasamos a una serie de preguntas y respuestas, estamos en tiempo y forma para que pues exploten a nuestros ponentes, por favor. ¿Alguna pregunta? La maestra, la doctora Brenda, por favor. Bueno, muy interesante, también me gustaron cada uno de los temas y mi pregunta, la primera iría para Catalina y para Jorge, la cual nos mencionaban que hay una serie de etapas por las cuales fueron pasando para poder cambiar de lo que era RCA a RDA. Sin embargo, se mencionó también que no todas las etapas fueron consideradas. Me gustaría saber por qué y cuánto tiempo se llevan en diseñar los metadatos que estaban comentando. Y la otra para Rosenda y Catalina, con respecto a, Cristina, acá, y Cristina, con respecto a las leyes. Si bien lo que nos mencionaron era la ley de ciencia y tecnología, en la cual, bueno, se iba a tomar, o el CONACYT era el que iba a tomar la parte para el diseño y crear los lineamientos, creo también hay otra ley que fue tomada en consideración, que es la ley de educación. De ahí también se tomaron algunos aspectos. Bueno, en cuanto a las etapas, pues como se mostró, hemos trabajado desde el 2004, desde antes empezamos a trabajar con la estructuración de la información, cómo lo íbamos a ir presentando para los usuarios y a su vez con la implementación de RDA bajo nuestros registros de libro impreso, y hubo un impacto con el libro electrónico. También estuvimos trabajando esa parte. Y llegamos al punto de poder trabajar a través de un software para hacer cambios en bloque todo nuestros registros, ¿no? Estamos trabajando, bueno, estamos considerando o hablando de que puedo tener un registro con 15 libros o puedo tener un registro con 400 o más registros. Entonces, ha sido pues etapas que hemos ido implementando, que hemos llevado, sí, de la parte impresa a la parte del libro electrónico. En cuanto a los tiempos, bueno, pues Catalina es la especialista, es quien realiza este trabajo. Entonces, a ver. Por ejemplo, el uso de un software adicional al trabajo del catalogador, bueno, pues nos facilita y nos agiliza mucho. Si yo tengo un corpus de 1000 registros, que ya conozco la fuente de catalogación, estoy hablando que en 2 días está ya en la base de datos, o sea, digamos que un día para preparar y adaptar esos registros al español y adaptar aquellas políticas que ya implementamos para RDA. Entonces, esa es digamos que una etapa. En 2 días, esos 1000 registros o 5000 registros están ya en Libro UNAM. Luego sigue la otra etapa en la que el catalogador ahora sí revisa uno a uno cada uno de los registros bibliográficos, y en el cual ya entonces se delimitan los puntos de acceso, si es que se necesitan delimitar, y agregar los designadores de relación. Si el control de autoridad que nosotros utilizamos
no llegó a traducir automáticamente los términos que vienen como encabezamientos de materia, y entonces entra también el papel del catalogador en este trabajo. Entonces, en realidad, el trabajo se realiza en menos de una semana, dependiendo del número de registros, ¿no? Para responder tu pregunta, Brenda, bueno, hay una serie de normas que están relacionadas. Está la ley de educación, está obviamente la ley orgánica del CONACYT, también está la ley de seguridad nacional, la ley de bienes nacionales, todas esas están involucradas, y te estoy diciendo así como que algunas, ¿no? Incluso la iniciativa de la ley del acceso abierto, que está ahí como detenida, en el limbo medio, que no le hacen mucho caso, o sea, todo eso está relacionado. Entonces, toman una serie de elementos de ahí, obviamente, esta misma ley podría provocar cambios en las otras leyes, en algunos casos ya los hicieron. Si vamos a la ley directamente, vemos que hay algunas actualizaciones muy pequeñitas en algunas de esas leyes. Agradecemos un segundito. Damos saludos a las personas que nos siguen de Uno TV y en Mendoza, Argentina, del Centro Nacional de Investigación en Documentación Digital, CENIDEM. Ahora sí, por favor, ¿quién sigue? La maestra Serrano. Róbalo, por favor. Un comentario. El CONACYT fue fundado en el año de 1976 y desde entonces le tocó por ley la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Estamos hablando casi de 40 años, ¿no? Pero una cosa muy importante, que además me encantó, ya hay otras bases de datos que no están relacionadas, que esa es una parte muy importante en estos repositorios, que debiéramos haber usado desde entonces aquellas etiquetas que nos permiten relacionar, porque, por decir algo, la universidad, la Facultad de Química, es la facultad que produce más patentes. Entonces, la universidad, aunque tenga su derecho de autor ahí en patentes, sea la que va a garantizar la calidad de la información que se va a meter ahí, que esa es una de las características especiales, de que sea verídica y que no haya pirateos, ¿no? Luego, la parte de la complementariedad entre dependencias de una misma institución, más bien instituciones internacionales e instituciones nacionales, como en parte de estas cosas de tesis y muchas cosas, pues hay premios aquí, hay programas y hay otras muchas cosas, así es que sí está durito su trabajo, ¿no? Claro. Y en cuanto al lenguaje, también es muy importante, porque luego a veces nosotros somos muy clásicos y queremos que se aprendan las palabras como las dicen los bibliotecarios, ¿no? Que además en ciencia y tecnología vamos a la punta, muchas ni siquiera existen porque son palabras clave que, bueno, ya dijeron en la mañana que se tomarían del título, pero no a fuerza encajonarlos así. Y después la traducción de que, pues, que la influencia, ¿quién sabe qué? La influenza, pues es la bilgripa, ¿no? Gracias. Hecho. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, acá? Bueno, mi nombre es Roberto. Yo tengo una pregunta para Rosenda y Cristina. Ya bien lo decía Jorge, que los repositorios no han tenido una proliferación como pensábamos. Y en esta la cuestión de la ley, Rosenda y Cristina, no se contempla el asunto de que un artículo de una revista, o sea, un investigador de una institución, de X institución, escribe, y la ley, por lo que entiendo, lo va a obligar a que ese artículo esté en el repositorio. Al estar en el repositorio tenemos un impacto con la situación comercial, ¿sí? Que las revistas ya no van a querer ese artículo porque ya está en acceso libre, y por lo tanto ese artículo ya no va a contar para el investigador en su evaluación que hace el CONACYT. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, para empezar, desgraciadamente la ley no dice que sea obligatorio depositar los documentos. Tiene una palabrita el artículo que dice podrán. Entonces ahí en el podrán, pues yo decido no y no pasa nada. Ahora, por otra parte, sí hay un conflicto ahí que han estado
trabajando el Sistema Nacional de Investigadores con el CONACYT, han estado hablando para tratar de darle mayor importancia a la publicación en acceso abierto en los indicadores de evaluación, ¿sí?, que los otros, pero pues hasta donde yo sé, no sé, a lo mejor Filiberto sepa más del tema, hasta donde yo sé, todavía no está solucionado ese problema. A ver, yo quisiera hacer mención a dos problemas a los que nos enfrentamos los bibliotecarios ante todo este asunto de creación de repositorios, metadatos, etcétera. El que las instituciones comprendan, como se ha dicho aquí, que la creación de un repositorio no únicamente es digitalizar, ni es software, es trabajo de organizar información a través de metadatos. Eso nos vamos a enfrentar, y ya me he enfrentado, ¿sí? En una asesoría reciente presenté todo el plan, tanto hay para digitalizar, todos los dineros aprobados, tanto hay para el software y tantos para metadatos. ¿Para qué quieres catalogadores? ¿Sí? Si ya está todo digitalizado y tenemos el software, ¿sí? Pues habría que explicarles, o hubo que explicarles con palitos y bolitas la importancia de almacenar y recuperar información, ¿sí? Yo creo que a futuro nos vamos a enfrentar a este problema cuando las instituciones empiecen a crear repositorios de acuerdo a esta nueva normalización, ¿sí? Ahí tenemos que ser muy, muy claros, ¿sí? No podemos llegarles con un lenguaje críptico porque nos van a mandar por un tubo, ¿sí? Tenemos que saber convencer y darle la importancia a esta parte. Por otro lado, el otro aspecto que se mencionó es el usar estándares de interoperabilidad, un lenguaje común, el OIPMH, ¿sí?, para poder intercomunicarnos, intercambiar metadatos, enriquecer metadatos, porque si no vamos a tener un muégano, ¿sí? Cada quien va a usar sus protocolos de intercomunicación. Y el otro aspecto importante que se menciona es el que señaló Roberto, ¿sí?, la generación de producción científica. Jorge mencionaba que la mayoría de los repositorios a nivel global están coleccionando artículos, pero ¿cuáles son esos artículos? Artículos retrasados, que las editoriales dicen, ahí se va, ya. 5 años de embargo, 2 años, 6 meses, como en Estados Unidos, que son los más avanzados, pero ahora sí puedes utilizarlo. Pero mientras no puedes utilizarlo. Yo creo que ahí va a ser necesario establecer una política de desarrollo de comunicación científica a través de un financiamiento a las revistas, porque el acceso abierto no es gratis. El acceso abierto es un nuevo modelo económico. ¿Quién paga los gastos? Si yo, editorial, quieres que tu artículo esté en acceso abierto, dame tanto, te cuesta tanto. Y eso, sí, y eso está sucediendo en Cataloging and Classification Quarterly, ¿sí? A una investigadora de esta institución le pidieron pago si es que quería que estuviese en acceso abierto. O la otra opción, los recursos federales, los recursos del gobierno tienen que solventar la publicación de los investigadores o dar recursos para que las instituciones generen revistas de alta calidad con los mismos estándares de las revistas comerciales. Entonces el asunto no es fácil. Sin, en cambio, bueno, pues ahí tenemos toda una labor que hacer los bibliotecólogos, ¿sí? Y tenemos que estar conscientes de otros y otros problemas que están surgiendo en todo esto. Afortunadamente, en el posgrado pues hemos implementado el curso de acceso abierto a información científica, donde discutimos todo este tipo de asuntos y pretendemos preparar a los estudiantes para enfrentar estos retos. En este curso que impartimos, pues el maestro
Jorge Ruiz y un servidor. Muchas gracias. Muy bien. Pues sí, evidentemente es relevante esta participación y justamente del bibliotecario en cuanto a el acceso abierto, la institucionalización de este acceso, ya que bueno, este acceso por lo regular ha sido planteado y desarrollado por personas de otras áreas del conocimiento y falta la inserción y aporte del bibliotecario. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Bien, bueno, yo quiero felicitar a la maestra Rosenda y a la maestra Cristina por destacar el papel del bibliotecario ante este nuevo escenario. Y lo comentaba también ahorita el maestro Filiberto, pero yo siento que este encuentro es el que se está adelantando, porque dice pues el transitorio que CONACYT convocará a las instituciones. Entonces me parece que este es un ejercicio muy valioso de donde se empieza a discutir aquí en esto lo que va a ocurrir y cuál es el papel del bibliotecario, qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita lo mencionaban los compañeros también, de definir los metadatos, para qué tipo de materiales, lo que va a ocurrir con las tesis, con los libros electrónicos, con los artículos de revista, los publicados, los que vienen por publicarse. Entonces, me parece que este encuentro debe ser parte de lo que va a hacer CONACYT, porque dice que en los transitorios, después de publicar los lineamientos, que no sabemos qué tan completos vengan, pero con seguridad se convocará a las instituciones para discutir cómo vamos a trabajar en este nuevo escenario. Entonces, en lo que yo felicito, junto con el maestro Filiberto, es que se destaca el papel del bibliotecario. O sea, no podemos estar esperando a ver qué es lo que nos van a decir, sino que ya desde ahorita hacer este ejercicio en qué podemos participar. Sí, muchas gracias y felicidades. Muy bien, doctor, pues una tarea por realizar en cuanto al CONACYT. ¿Alguna última pregunta? Tenemos un minuto para última pregunta, por favor. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, pues todo claro, perfecto. Pues entonces procedemos a concluir la mesa. Les pido un fraternal aplauso para nuestros colegas ponentes.